a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y para el día de hoy, que es el Día del Señor, os traigo un vídeo muy diferente al contenido habitual, pero es un contenido que en este caso muchos de vosotros me habéis estado pidiendo durante los últimos días y vamos con ello. Elden Ring y God of War Ragnarok, seguramente los dos videojuegos más populares, al menos más mediáticos, sobre todo contendientes de cara a los premios de los Game Awards y toda esta clase de cositas como mejor videojuego del año. Videojuegos que, por supuesto, tienen una altísima trascendencia, de ambos tenéis análisis aquí mismo en el canal y, por supuesto, quiero profundizar acerca de los diferentes debates que está generando esto en redes sociales o incluso aquí en la pestaña comunidad de este canal en base al último análisis que hice con God of War Ragnarok, al cual pude acceder con acceso anticipado para analizarlo, al igual que en su momento hice con el videojuego de From Software. Aquí no voy a hacer un pronóstico sobre quién va a ganar o no el GOTY. Yo no estoy aquí debatiendo sobre lo que tiene que elegir la prensa, ellos verán, yo no estoy en esa clase de debates. De hecho, lo que quiero es profundizar un poco más allá y empezar a generar un poco de opinión propia, porque en los últimos días estoy viendo que la gente habla mucho por hablar sobre cuál es el mejor videojuego del otro y veo muy poco análisis. Como tampoco voy a entrar aquí al debate, como en el vídeo anterior que hice sobre este tema, de que si Elden Ring se siente como si fuera un videojuego de Sony PlayStation, porque Sony tiene participaciones en Kadokawa, que no en From Software. Y bueno, primero que ese argumento es una absoluta majadería, no por nada, sino porque si nos ponemos con esas, aquí tenéis que Elden Ring fue un videojuego presentado en un evento de Xbox y durante 2 años Xbox fue la encargada de promocionar Elden Ring de manera publicitaria, es decir, que en base Elden Ring, antes de lanzarse el videojuego, recibió más dinero que de Xbox que de Sony, así que aquí no hay mucho debate del que hablar. Vamos a intentar subir el nivel de este debate, vamos a ver algunos puntos en común que se puedan comparar entre estos dos grandes títulos, los cuales van a estar, por supuesto, en mi top de este 2022. Y es que venimos de dos videojuegos con recorridos bastante dispares. Por un lado tenemos al dios de la guerra, al señor Kratos, que en este caso continúa sus aventuras con su hijo Atreus, por tierras nórdicas en este caso, y bueno, pues es un título que en líneas generales, como he comentado precisamente en el canal, mejora en muchísimos puntos al God of War de 2018, que ya el videojuego te impacte o no de la misma manera que aquel es altamente diferente, porque sí, obviamente no es el mismo impacto cuando cambias de género prácticamente, o digamos renuevas lo que es la perspectiva de esta franquicia, algo completamente distinto que cuando simplemente le das una continuación. Por otro lado tenemos el videojuego de From Software, que ya pues es un salto de calidad bastante amplio, en el sentido de que los videojuegos de From Software podrían tener alguna que otra cosa mejorable en algún punto particular, sobre todo en lo técnico, lo cual vamos a comentar en este vídeo, pero aquí From Software se plantea un videojuego de mundo abierto que es una de las cosas más colosales que hemos visto en muchísimo tiempo. A nivel de impacto, pues sí, es una cosa que se ve como mucho más novedosa, mucho más transgresora en el género y por ello pues da para mucho debate. Y uno de los principales puntos que en este caso están enfrentando estos dos videojuegos en los debates de comunidad es la experiencia de juego, en las cuales pues me he visto yo inmerso en debates de ese tipo, incluso he visto debates paralelos que llegan al mismo punto, que God of War se ve como mucho más espectacular en cuanto a lo que es el combate y demás, mucho más vistoso que Elden Ring, que puede verse como un poquito más seco, más discreto, que digamos que los combates en líneas generales son un poquito menos vistosos en ese punto, ¿vale? Y aquí yo creo que se está ya cayendo en un error de bulto. Aquí ya se está cayendo en un error de bulto, porque ¿qué tiene y por qué es mejor un videojuego con estilo cinematográfico a la hora de presentarte sus combates a un videojuego que en este caso es como Elden Ring, que no tiene ese estilo cinematográfico profundo con tanta parafernalia? Eso es un debate que, como digo siempre, estás entrando en la pura subjetividad. No me puedes decir que un videojuego es mejor que otro sencillamente porque tiene un estilo más cinematográfico o más épico, como comentan. Todo esto, por supuesto, lo único que responde es a un debate puramente sobre gustos personales acerca de los videojuegos. De entrada, God of War y Elden Ring, en cuanto a lo que es el estilo de videojuego, el género en sí mismo, no se parecen en prácticamente nada. Sí, en God of War tienes pequeños elementos RPG, pero no
no se centra en eso, digamos que tiene más incluso de hack and slash que de RPG en sí mismo, mientras que Elden Ring no busca ese tipo de experiencia de juego, busca una experiencia 100% RPG, quiere ser profundo en otra serie de cosas en las que God of War adolece de manera bastante considerable, y luego a continuación vamos a pasar a comentarlas, pero yo aquí sencillamente quiero plantear el debate de que sí, obviamente te pueden gustar los juegos más al estilo cinematográfico y demás, pero esas cosas, estilo cinematográfico, luego te limitan otra serie de cosas que podrías hacer si el videojuego, digamos, no tuviese pues tanta espectacularidad y todo eso, que por supuesto conlleva un trabajo detrás bastante grande, pero es que lo que trabajas en una cosa quizá en otra pues no se note tanto, y eso nos lleva al siguiente punto. El famoso debate de los gráficos, el argumento del vago como lo llamo yo, porque sí, analizar los gráficos de un videojuego está muy bien, es un punto bastante interesante para muchísimos jugadores, pero sin embargo decir que un videojuego es mejor que otro por el tema de los gráficos también es bastante flojo en su análisis, porque de entrada, fijaros en esta comparativa, God of War Ragnarok. Tú ves lo que es el entorno, tú ves lo que es el escenario, todo absolutamente maravilloso. Objetivamente tiene una carga poligonal mucho más grande que la de Elden Ring, muchísimo más, infinitamente más, pero a la hora de la verdad estás comparando un videojuego en el cual vas a ir por un enorme pasillo, vas a tener alguna que otra zona amplia, en este caso disponible para acceder a diferentes puntos que son más pasillos, mientras que en Elden Ring, ¿qué es lo que tienes? Un videojuego completamente de mundo abierto, un videojuego vertical, en el cual, por ejemplo, casi no existen esos famosos tiempos de carga, esas famosas grietas que en God of War, por ejemplo, abundan bastante. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, que sí, God of War, gráficamente y en cuanto a espectáculo, aporta mucho más que Elden Ring. Eso, como digo, es algo que, si miramos la cantidad, como digo, los polígonos y todas esas cosas, no es algo que entre a debate. Objetivamente, eso es así. Pero claro, mirad el contexto de cada videojuego. En God of War, cada 2×3 estás entrando en una grieta, la típica grieta en la que pasas de un escenario a otro para hacer esa carga de gráficos. Es como un tiempo de carga oculto dentro de todo eso. En Elden Ring vas de un lado a otro, abres una puerta, coges un ascensor y el escenario sigue moviéndose todo el rato sin parar. Y como digo, en un videojuego vasto de mundo abierto, como no sé si son unas 10 o 20 veces más grande que todo el escenario que abarca God of War Ragnarok. Digo escenario, por supuesto, útil en este caso, escenario por el que puedes pisar, no la amplitud de lo que tienes alrededor. Así que en este debate de los gráficos sí puedes decir God of War es mejor, pero tienes que ver todo el contexto en el por qué un videojuego es mejor que otro gráficamente. A lo que voy en resumen para cerrar este apartado es que títulos como God of War Ragnarok o por ejemplo la saga Gears of War te otorgan una serie de escenarios y de entornos que se ven absolutamente maravillosos, pero que sin embargo jamás vas a poder pisar. Vas a ver unos entornos que te gustaría perderte por ellos, andar por todas partes, sacar un montón de capturas, pero la realidad es que simplemente vas a tener un par de pasillos por los que acceder a diferentes zonas, más allá de, como digo, alguna que otra zona abierta de exploración en la que simplemente es como una excusa para entrar a otro nuevo pasillo. De hecho, es una crítica que se le hizo a Gears of War 5, que también tenía zonas de mundos abiertos, pero que sin embargo simplemente te conducían a otra zona de espacios cerrados. Eso, como digo, una cosa por otra. Mientras que luego te encuentras con el videojuego de From Software, con Elden Ring, que te permite prácticamente ir a cualquier punto del escenario casi sin excepciones, ¿vale? Más allá de que, por supuesto, no puedes escalar una pared completamente fina, pero que, digamos, todo escenario que ves en el videojuego, todo escenario que vas a poder pisar siempre en algún momento. La verticalidad y posibilidad de opciones que te da Elden Ring en todo su entorno, por supuesto, compensa esa carencia gráfica que algunos pues puedan decir que es absolutamente mala. A mí Elden Ring no me parece un videojuego que tenga malos gráficos ni mucho menos, aunque por supuesto no es un top generacional. Y Dios quiera que el mundo de los videojuegos no se rija nunca porque un videojuego por tener más gráficos es mejor que otro título, ya que en este caso nos hubiéramos perdido joyas como Skyrim, como Zelda Breath of the Wild o como este Elden Ring, que también en cuanto a lo que es el tema de los biomas, diferentes zonas que te permite explorar, tienes un mundo vastísimo, amplísimo, gigantesco en el que te vas a encontrar nieve, fuego, te vas a encontrar grandes praderas, te vas a encontrar incluso un submundo y escenarios paralelos absolutamente impresionantes. Y eso, yo que queréis que os diga, a mí toda la carga gráfica que queráis, pero yo un mundo abierto que te da muchas más posibilidades lo valoro un pelín más.
El problema del debate de los gráficos es que se suele dejar a un lado también el debate del diseño artístico, y es que sí, no todo es simplemente tener más polígonos en pantalla, sino que lo que se vea es bonito. En el caso de Elden Ring tenemos un nivel de diseño que es prácticamente digno de un cuento de Tolkien, es una absoluta pasada, y encima lo mezclas con un poco de la estética de Juego de Tronos. Ahí tienes una combinación, la verdad, demoledora, tanto a nivel de escenarios como a nivel de creación de personajes. Lo mismo también tenemos el caso de God of War Ragnarok, que abarca lo que es la mitología nórdica, que al fin y al cabo es una de mis mitologías favoritas, y en este caso creo que está bastante bien recreada. En resumen, al fin y al cabo sí, puedes decir tengo más polígonos en pantalla, pero la realidad es que eso arrastra otra serie de consecuencias que hace de esto un debate bastante subjetivo, porque tú, ¿qué primas más? ¿Lo que es la experiencia gráfica de un videojuego o lo que es la experiencia de moverte por el universo que te propone ese videojuego, pudiendo afrontar todas y cada una de las situaciones de manera distinta, teniendo una libertad total y absoluta para enfrentarte a ellas? Por supuesto, como digo, al fin y al cabo todo esto entra dentro de lo subjetivo. Como también ese famoso debate que hay acerca de la jugabilidad de ambos títulos, y es que sí, se está también comentando mucho que God of War es un mucho mejor videojuego por el mero hecho de que te ofrece una experiencia de combate mucho más fluida que la de Elden Ring, que se puede ver un poquito más tosco, un poco más al estilo Soul, pero eso realmente es un argumentario de doble filo, porque aquí la diferencia también es bastante considerable entre un título y otro, y es que sí, God of War puede verse todo mucho más espectacular a la hora de combatir, pero la realidad es que en cuanto a opciones de combate la cosa se ve muchísimo más reducida, y es que en Elden Ring primero de todo tú puedes definir a lo que es tu personaje, su aspecto, su armadura, lo que es el tipo de arma, lo que es el estilo de combate, todo es mucho más definible en el videojuego de From Software, que al fin y al cabo por eso está más caracterizado como RPG, mientras que en God of War limitas a Kratos a 3 tipos de armas diferentes, además de por supuesto poder luchar con los puños, y luego pues otra serie de personajes que participan en el tema pero con recursos un tanto más limitados o bastante parecidos incluso. Aquí es donde Elden Ring de hecho se encuentra con uno de sus máximos valores, y es que tú puedes ejercer o digamos pasarte la partida de manera completamente distinta en cada momento, es decir, la variedad de opciones y de posibilidades que te ofrecen, incluso en el tema de estados alterados y otras muchas modificaciones que puedes hacer con tu personaje, eso jamás te lo va a ofrecer God of War. Al fin y al cabo aquí simplemente estás entrando en una mera elección de un videojuego técnicamente más bonito, más pulido, con mucho más acabado gráfico, frente a un videojuego que técnicamente pues está bien, pero quizás no llega a esos altos estándares que está pidiendo en este caso el dios de la guerra. Y aquí pues te dan en cambio pues un videojuego con mucha más profundidad de combate, con mucha más profundidad de diseños y por supuesto también con mucha más profundidad de exploración. Al fin y al cabo estás eligiendo la libertad contra un juego que es digamos estilo pasillo, que no es necesariamente malo en eso, pero simplemente son cosas bastante distintas. Aquí es donde entra otro punto, la verdad, bastante interesante de debatir, y es el tema de la historia, de la narrativa en el videojuego, y a mí la verdad que esto me suele traer un poco de cabeza porque tampoco se hacen análisis justos. Lo que yo más leo habitualmente es que los videojuegos de From Software, Elden Ring y todo lo demás, es que el problema es que no tienen historia, no te enteras de nada, mientras que en God of War la historia es más épica. Primero de todo me gustaría saber cómo se determina si una historia es más o menos épica. La verdad que yo eso creo que es algo que no puedes cuantificar, ¿vale? Yo creo que estamos otra vez entrando en el tema de los gustos personales, pero aquí también estamos en otro punto, que God of War es un videojuego que lo que pretende es masticarte la historia, tener una experiencia narrativa cinematográfica. Elden Ring no busca eso. Elden Ring lo que busca es el impacto inmersivo dentro de ese mundo. Si Elden Ring ahora, cada vez que llegas a una zona y te aparece un dragón volando del cielo, te aparece un caballero, nada más empiezas el videojuego, te aparecen tal, empiezan a contarte una trama, una historia, empiezan ahí a calentarte la cabeza y tener un personaje al lado, pierdes toda la esencia de lo que te quiere vender Elden Ring, y es meterte en un mundo hostil en el que no puedes pausar ningún momento, tienes que estar metido en el videojuego. Eso God of War no es lo que busca. God of War pretende que en algún momento haya mucho relax. Eso Elden Ring no te lo va a ofrecer casi en ningún momento. Son dos estilos distintos. En Elden Ring, de hecho, uno de los valores que tiene también añadidos de manera jugable es que si tú quieres enterarte de la historia tienes que estar
más metido en el videojuego, explora más, búscate la vida, ve a este rincón, sube a esta torre, encuentra este NPC y te van contando cositas unos y otros y tú ya vas hilando. Sencillamente son dos experiencias completamente distintas. Decirme que un videojuego es mejor que otro por el tema de que uno te machaca la historia y el otro no, es simplemente que a ti no te gusta buscar lo que es o explorar la historia de ese videojuego, que tampoco tiene nada de malo, pero tampoco es algo que puedas determinar como mejor. Y en cuanto al tema de lo que es la épica dentro de un videojuego, que es una palabra que quizás se repite demasiado, decir que un videojuego es más épico que otro, voy a poneros como ejemplo al propio God of War de 2018, un título en el cual para mí siempre fue más épico un combate contra cualquiera de las Valkyries, que al fin y al cabo son enemigos secundarios que te encuentras a lo largo del videojuego, en los que tampoco hacen demasiado énfasis o te dan demasiado contexto, a diferencia en este caso de, por ejemplo, el boss final del videojuego, que tiene un encuentro pues muy espectacular, con muchas animaciones, incluso mucho diálogo por medio, muchas combinaciones de botones, mucha Quick Time Event y también, por supuesto, mucho combate natural. Pero la realidad es que para mí fue mucho más épico cualquiera de los combates desafiantes que te ofrecen las Valkyries, porque ha superado algo que parecía prácticamente imposible y ha puesto a prueba toda tu destreza. Para mí ese chute de la adrenalina siempre va a ser mucho más épico que todas las animaciones juntas, y eso es precisamente lo que Elden Ring te da con casi cada uno de los jefes que te vas encontrando por el camino. Y ya para cerrar este vídeo, como seguramente me vendrá más de uno diciendo que estoy intentando hatear un videojuego demeritándolo para favorecer al otro y decir que se merece el GOTY uno más u otro, no, el tema de los GOTY es algo que compete a la prensa, no me compete a mí, a youtubers y demás, porque al fin y al cabo tengo opinión propia, no me tengo que basar en la estatuilla que le den a ciertos videojuegos para decir que yo tengo razón y tú no. No, aquí sencillamente lo que estoy intentando es dar el mensaje de que se dejen de simplificar los debates cuando se compara un videojuego con otro, que se vaya un poco al quid de la cuestión y superar ese ponerte una fotito al lado del otro y decirte, mira, un videojuego mejor que otro porque se ve mejor. ¿Dónde está el tema de la interacción? ¿Dónde está el tema de la jugabilidad? ¿Dónde está el tema de las opciones? ¿Dónde está el tema de la física? ¿Dónde está el tema de la inmersión dentro del propio videojuego? ¿Dónde queda todo eso? No, los gráficos, la historia épica y las tonterías de siempre para, como digo, simplificar el debate o sencillamente hacer inexistente cualquier posible debate. Y eso es a lo que yo quiero animaros, a que debatáis. En mi caso particular, ya para mojarme, si me preguntáis entre estos dos videojuegos, pues a mí, aunque me han encantado, me gusta mucho más Elden Ring. ¿Por qué? Porque es un videojuego que sobre todo a mí me da lo que más busco, que en este caso es la interacción mayor posible con todo lo que está sucediendo en pantalla, que al fin y al cabo es el concepto de videojuego. El valor que tiene el videojuego es que todo lo que sucede en la pantalla, monitor que estés jugando, sea algo que estás haciendo tú. Al fin y al cabo, la personalización, la profundidad, la inmersión, ese tenerte en el videojuego metido al 100% y pendiente de todo lo que está sucediendo en pantalla, es lo que para mí le da valor a un videojuego, más allá de otra serie de cosas que, bueno, que están bien, pero no es algo que case explícitamente conmigo. Pero bueno, sobre esto y también sobre vuestro gusto personal entre estos dos videojuegos, os invito a que debatáis en la caja de comentarios exponiendo vuestros argumentos si lo preferís en este caso. Y como siempre quiero daros las gracias por todas las compras que realizáis a través del enlace de Neva que tenéis en la descripción del vídeo, y también animaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.